en las mitocondrias, Dale, de la variación que existe. dale. Entonces, el número y la morfología también de las mitocondrias varía dramáticamente en los diferentes tipos de células, y de hecho el mismo tejido puede cambiar bastante bajo diversas condiciones fisiológicas. Entonces no es lo mismo hablar de una célula epitelial, por ejemplo, de mucosa oral, a un hepatocito, a una neurona, a un músculo. Las demás energías son distintas, entonces el número y la forma de las mitocondrias que estamos diciendo puede ser muy distinta, ¿no? Y también el mismo tejido, si se somete a ejercicio, por ejemplo, a ciertas condiciones, va a cambiar el número de mitocondrias presentes. ¿Ok? Y esto está en relación al grado de división y difusión mitocondrial. Eso es lo que determina finalmente la forma y la cantidad de mitocondrias presentes en un tejido. La edad característicamente se ha asociado con una disminución en la capacidad para generar ATPs, la población oxidativa. Entonces ya pacientes de edades avanzadas característicamente tienen una disminución en la generación de ATPs, asociada con una disminución en el número de mitocondrias también, por ejemplo. Por otra parte, una disminución en el metabolismo oxidativo, en el metabolismo aerobio, el músculo esquelético, se ha asociado también con resistencia a la insulina y con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en ese sentido, tener una deficiente capacidad oxidativa, un número de mitocondrias deficiente, tiene este factor de riesgo, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Sí, en parte, bueno, porque no tienen, el combustible no entra a la célula, está ahí. También tiene que ver con esto. Eso es ya más a largo plazo. Y si se le da un tratamiento adecuado, pues sí puede llevar una vida, como que tenga una actividad física buena. Ejercicio, por ejemplo. Pero los pacientes diabéticos, generalmente su capacidad oxidativa está disminuida. Tienen menos mitocondrias, tamaños distintos también. Pero con un tratamiento adecuado, sí. Pues sí, diría sí. Vamos a ver este que preguntas. Y es lo que les decía, se ha visto que la cantidad de tamaño de las mitocondrias en pacientes con diabetes tipo 2 es más baja comparados con pacientes sin diabetes. Eso explica en parte lo que dices, que se sienten cansados. Pero esto es algo inducible, ¿no? Esto no es nada. La diabetes favorece disminución del metabolismo oxidativo y una alteración en la generación de mitocondrias, en la división. Damos aquí ejemplos de formas de mitocondrias. Esto es en cardiomocitos y este es en la cola del esperma. Entonces, aquí, por ejemplo, son circulares, están en el axonema. Entonces, la morfología cambia mucho dependiendo de los tejidos, ¿no? Pueden ser cilíndricos aquí, pueden ser esféricas también. Y esto es lo que decía del proceso de fisión y difusión. Fisión y fusión de las mitocondrias. Pues tenemos aquí una mitocondria con su DNA, tienen varias copias de DNA dentro de la matriz, y la mitocondria puede empezar a entrar en un proceso de fisión, que es de izquierda a derecha, para dividirse y generar dos mitocondrias separadas, ¿no? Pero también dos mitocondrias separadas pueden fusionarse entre sí para generar una sola mitocondria, que es el proceso de derecha a izquierda, a través de la fusión. ¿Sale? Entonces, estos dos tipos de reacciones se observan en las células normalmente, fisión y fusión. ¿No sería mitosis? Pues no es mitosis como tal, es mitosis ya implica una organización mayor, centriolos. Pero pues van a funcionar de manera independiente, ¿no? Sí, sería como una. Ajá, una fusión binaria. Ajá, estos son los DNA mitocondriales. Sí, pero estos pueden crecer otra vez y aumentar el número de copias de DNA. Aquí es una microfotografía, muestra el proceso
Esto no sé si es fisión o fusión, pero aquí están las dos definidas. Entonces, la célula está pasando esto normalmente, y entonces, si se incrementa el paso de fusión de derecha a izquierda, disminuye el número de mitocondrias, pero aumentan el tamaño de las mitocondrias. ¿Sí me explico? Entonces, esta relación les decía con el número y la morfología de las mitocondrias, esos procesos de fusión y fusión. El número mayor, porque pueden crecer ya que se separan, multiplican su DNA. No lo sé, no creo que se sepa. En teoría, el mismo trabajo lo pueden hacer por separado. No lo sé. Vamos a ver los mecanismos que controlan este proceso. Y las mitocondrias tampoco son estáticas, ¿no? No son rígidas, su estructura. Estas son microfotografías que se han hecho a mitocondrias en un tejido. Y a lo largo de 20 minutos se ve cómo cambia mucho la morfología. Pues no son nada rígidas, son muy plásticas. Y esta es una comparación entre la cantidad de DNA mitocondrial, que finalmente es un reflejo de cuántas mitocondrias hay, en distintos tejidos en el humano. Entonces vemos que el músculo tiene una gran cantidad de mitocondrias. En el eje de las 10 está el número de copias de DNA mitocondrial. Este es les decía, este es un reflejo de cuántas mitocondrias hay en los tejidos que están en el eje de las X. Entonces en el músculo hay mucho DNA mitocondrial, muchas mitocondrias. Le sigue cerebro, le sigue hígado, y ya finalmente el resto de los tejidos como mucosa, fibroblastos. ¿Qué es qué, bro? Son células GILA. Son células inmortalizadas en cultivo. Inmortalizadas quiere decir que crecen y crecen en cultivo. Una célula, por ejemplo, si tomas un tejido del cuerpo y lo siembras en un plato con medios adecuados, se llama un cultivo primario. Y ese cultivo primario no te crece más de, no sé, 2, 3 veces. O sea, mitosis me refiero, las células. Y en pocas horas deja de crecer, porque son células normales. En cambio, unas células cancerosas, es la característica, no tienen el freno que poseen las células normales, y crecen indefinidamente en cultivo, ¿no? Entonces tienes platitos de cultivo, en una estopa con CO2, ahí les gusta crecer, y las sacas, las siembras en los platos, si pones poquitas, en 48 horas se te llena el plato de células, crece y crece, no tiene freno. Y se utiliza para hacer experimentos como estos. Estas células son muy famosas, fueron las primeras líneas celulares, las células GILA, que se inmortalizadas, que se utilizaron en cultivos, y provienen de un cáncer de cervix, de una mujer afroamericana creo que en Detroit, que se llamaba Henrietta Lacks. Por eso es GILA, son las iniciales. Son células cancerosas, vienen de cáncer de cervix. Entonces tomaron estas células de cáncer de cervix, las modificaron ligeramente y ya las hicieron aptas para el cultivo, y las distribuyeron a todas partes del mundo. Entonces, esta mujer dejó sus células, ya falleció de cáncer, pero dejó sus células para la ciencia, ¿no? Entonces, aquí trabajamos, por ejemplo, con células GILA. Sí, están en todas partes, todo el mundo las usa. Y la ventaja de esto es que son las mismas células en todas partes, y tú puedes estudiar cómo se comportan, y eso hace los resultados más sólidos, ¿no? No hay diferencia de células. ¿Por qué no? Porque son células de humano. Y ahorita hay de muchos tipos, pero estas son las primeras que se inmortalizaron. O sea, las cultivan para que se reproduzcan. Exacto. ¿Y qué hacen esos genes? Cómo se encienden los genes, por ejemplo, qué proteínas se expresan. Se le puede hacer muchas cosas. Aquí cuántas mitocondrias tienen. Pones poquitas en un plato, son platos especiales, en un medio de cultivo especial. Y decía 48 horas crecen y te llenan el plato. Crecen muy rápido. No, esa es una célula especial aquí. Viene de esa línea específica. Pero hay muchas células, muchas líneas, les decía,
inmortalizada, aquí vienen de células cancerosas, de distintos tejidos. Esta es una célula de cervix epitelial. Pues se fijan, es muy parecida a las células epiteliales, ¿no? ¿Todas las células cancerosas tienen poquitas mitocondrias? No, yo creo que varía el número. Pero en general, sí, no creo que aumente mucho, porque en general el cáncer, por ejemplo, los tumores cancerosos, eh, en el centro del tumor, por ejemplo, no tienen vasos. Entonces, sufren hipoxemia y muchas veces en el centro del tumor encuentran necrosis. Las mismas células cancerosas, como creció tanto el tumor, en la parte del centro no hay oxígeno y se mueren las células cancerosas. Y eso genera infecciones y es un relajo. Bueno, este es el ejemplo de mitocondrias en los tejidos. Y aquí vemos una imagen que es de un artículo de 2006 que muestra el efecto del ejercicio en músculo esquelético en cuanto al contenido de mitocondrias. Y es relevante este reporte, este artículo, porque se hizo en ancianos, en personas de 65, 70 años. Creo que eran 4 mujeres y 5 hombres, una cosa así. Y entonces, esto fue después de 12 semanas de ejercicio, y en promedio hacían 40 minutos. A ver, silencio, por favor. En promedio hacían 40 minutos 6 veces a la semana, todos los días excepto el domingo, ¿no? Entonces, después de 3 meses, se les hicieron biopsias antes y después del ejercicio. Vieron esto en personas de 65 años. Aquí está el contenido de DNA mitocondrial. Otra vez es una proporción de cuántos mitocondrias hay en el tejido. Este es músculo esquelético antes del ejercicio y después del ejercicio. Este asterisco quiere decir que después del análisis estadístico, la diferencia que se observa entre este y este valor es estadísticamente significativa, o sea que no es debido al azar. Entonces, eso se refiere con la P, que es la probabilidad de que estas diferencias que se ven aquí sean debido al azar. Entonces, vemos aquí que la P es muy bajita, es menor de 0.01. Eso quiere decir que lo más probable en la interpretación de esto es que el efecto que ves aquí fue significativo y genera esta diferencia que se observa. Entonces se ve aquí que aumenta considerablemente el número de mitocondrias en el ejercicio en pacientes de 65 años, y no es ejercicio muy intenso, caminaban un rato y un poco de pesas, pero no nada del otro mundo. Y después de que ya no hacen ejercicio, ¿esos mitocondrias se quedan? ¿O Bajan, si dejas de hacer ejercicio, en unos meses quedas como estaba. Es el músculo esquelético. Sí, hicieron una biopsia de músculo esquelético. Entonces, imagínense ya un ejercicio en un atleta joven, fácilmente se duplica, ¿no? El número de mitocondrias. Esto le da más capacidad oxidativa. Y entonces, a ver, silencio. En el ejercicio, al tener mayor capacidad oxidativa, te da un mayor rendimiento, una mayor generación de ATPs, y evitas que se vaya la glucólisis anaeróbica, está entrando más a ciclo de Krebs. ¿Sí? La dispersión, es la dispersión estándar o el error estándar. Entonces, siempre se pone el promedio, que es este. El promedio es este, hasta donde llega la barra, y esta dispersión indica el error, o puede variar. Deben de decir, los datos se representan como promedio más o menos error estándar del promedio. Es la dispersión. Entre más grande sea la dispersión, quiere decir que hay mayor variación. En lo general, para ver si algo es significativo, cuando se muestra aquí la dispersión, ustedes tienen que bajar esta misma distancia que está de aquí a acá, pero para acá, sería como por aquí, ¿sí, no? Y si es distinta este valor de este valor, sí va a ser significativo. Por ejemplo, aquí si lo bajas la patita por acá, sería como por aquí. Y aquí ya estás dentro del rango. Aquí no es distinta, ¿no? Aquí tampoco alcanza a ser distinto. Pero si la diferencia es mayor, sí va a ser significativo.
Y aquí se ve el efecto del ejercicio a través del músculo esquelético, el contenido de cardiolipina, que es un derivado lipídico que está presente en el músculo, que tiene que ver con, facilita la contracción muscular, por decirlo así, en diversas fracciones del músculo, en el sarcolema, que es la membrana del miocito, o dentro de las fibrillas, no están las mitocondrias. Entonces, este lípido está en mitocondrias, también es una indicación de qué tan activas son en el tejido. Ajá. Sí, los lípidos estos están ahí. Entonces, se ve, por ejemplo, que en esta región, que es la región interfibrilar, en esta región del músculo, sí fue significativo el incremento de cardiolipina inducido por el ejercicio, comparado con otras regiones de la mitocondria. Entonces, sí hay diferencia. Y aquí se ve también el efecto del ejercicio, pero sobre la actividad de la enzima NAT oxidasa, que es parte del proceso de progresión oxidativa. Pues esto es antes del ejercicio y después del ejercicio. Entonces hay una mayor cantidad de mitocondrias, una mayor cantidad de ADN mitocondrial, y las enzimas incrementan su actividad. Todo esto es inducido por el ejercicio en estos pacientes que les comento. Otra vez, pero aquí se ve la actividad de la succinatoxidasa, también es otra proporción de la actividad de esta enzima, es una enzima involucrada en la progresión oxidativa, y se ve también que hay efectos significativos en varias regiones del músculo, inducidas por el ejercicio. Y esto que es muy interesante, esta tabla nos muestra la composición corporal general y el estado físico de los marcadores de resistencia a la insulina. Antes y después les decía de 8 semanas de ejercicio, en el programa de ejercicio. Y eso fue en 8 adultos, 8 personas de 65 años, 3 mujeres y 5 hombres. Entonces, este índice de masa corporal antes del ejercicio, después del ejercicio, es más o menos igual. El porcentaje de grasa corporal no cambia, fue igual antes y después. No fue suficientemente intenso como para quemar esa grasa. Pero vean el contenido de oxígeno máximo usado litros por minuto. Esto es antes del ejercicio y después del ejercicio. Esto ya fue significativo, el incremento. Entonces, existe una mayor capacidad aeróbica en estos pacientes. Estos son los niveles de glucosa en ayunas, en concentración milimolar. No hubo diferencia. Pero en cuanto a la insulina, sí, noten que estar en 13 bajó a 10.2. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque esto habla de resistencia a la insulina. De hecho, hay un índice que se llama índice HOMA, que es HOMA IR. IR quiere decir insulina resistance. Entonces, este índice HOMA te dice, por ejemplo, si es arriba de 4 o de 3.5, que ya resistencia a la insulina. Entonces, este índice bajó de 3.05 a 2.3 con 12 semanas de ejercicio en pacientes de 65 años. Porque otra vez es promedio más o menos. Mira, aquí está. Ajá, es más o menos. Promedio más o menos error estándar de promedio. Entonces siempre tienes que dar la dispersión. Eso te indica qué tan confiables son tus datos. Si la dispersión es muy grande entre un grupo y otro, no va a haber diferencia significativa. Su capacidad aeróbica se incrementa, entonces eso quiere decir que menos glucosa está entrando a glucosa anaerobia. Mayor glucosa se va hacia oxidación completa en Krebs, y bajan niveles de insulina, eso es muy bueno, previene diabetes al prevenir la resistencia a la insulina, y aumenta el número de mitocondrias en el músculo, aumenta la capacidad muscular. Pues sí se conoce, es una mezcla grande de factores. Para empezar, el músculo, si tú lo ejercitas, cada vez maneja mejor el oxígeno, aumenta la capacidad aeróbica. La irrigación también se modifica, de hecho. El número de eritrocitos en sangre se modifica.
se incrementa la capacidad de los eritrocitos para transportar oxígeno. La expresión de las enzimas se incrementa al estar tú incrementando una vía metabólica. Entonces, en general, hace el sistema más eficiente. Y aparte de eso, bajan las grasas en sangre, por ejemplo. La insulina es más efectiva. Aquí es teórica la cosa, pero se piensa que a lo mejor dentro de la célula los mediadores de los segundos mensajeros que tienen que ver con la insulina, se mejora su función, porque a lo mejor baja la concentración de otros factores que interfieren con la señalización de la insulina, y esto hace más efectiva la acción de la insulina. Ya no sé muy bien qué está pasando, pero en general la vía metabólica que se utiliza, se necesita, se utiliza más, e incrementa induce más a las enzimas, o sea, mayor capacidad para procesar esa vía metabólica. Exacto, sí, hay mayor inducción de las enzimas. ¿Y cuál sería como la cifra normal, en promedio, para la resistencia a la insulina? Arriba de 3.5, el índice HOMA, ya te habla de resistencia. 3.5, 4 varían. O sea, entre más alta esté, mayor probabilidad de desarrollar. Sí, el índice HOMA, sí. La insulina en ayunas debe ser menor a 12, 15, por ejemplo, microunidades por mililitro. Y doctor, la resistencia de insulina a lo largo de tu vida se puede variar, ir variando. Sí, generalmente ya desde los niños, ya en este estudio que les comento a los niños, puede ser de que ya tiene índice HOMA de 5 o 6, o sea, ya es una resistencia franca, ¿no? Vale decir que es menor a 3, 3.5. Y gracias al ejercicio se puede reducir eso. Se puede revertir, como se ve aquí se puede revertir. Lo de la insulina es porque cuando el doctor ya se la hace y por eso pasa. Exacto, ya no necesitas tanta insulina para hacer el mismo efecto. O sea, la glucosa sigue igual, eso no cambia. Pero con menos insulina logras el mismo efecto. Y eso es mejor porque tus células beta están menos estresadas, se oxidan menos, el metabolismo se destruye menos, se está trabajando tanto. Y a todo el mundo le conviene, ¿no? Y aunque sea muy bajo, o que sea muy bajo, puede ser también malo. Pues, No. El índice HOMA tiene 3 variables, es el HOMA-IR, van a ver esto en fisiología. Hay otro que se llama HOMA-S y otro que es HOMA-B. Habla de la sensibilidad a la insulina, de la función de células beta y la resistencia a la insulina. Es por lo general se evalúan los 3 índices HOMA y ya se hace el perfil completo. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Queda claro? Ok, aquí vemos una tabla con también un número de moléculas de ADN por organelo y cuántas mitocondrias hay por célula. Este es en cuanto a mitocondria, por ejemplo, en rata, en levadura, en rana. Y es levadura. Y este es el número de organelos como porcentaje del total de DNA que posee. Nomás es un reflejo de qué tanto cambia en los diversos bichos, ¿no? O sea, mucha variación en cuanto a los organismos y en cuanto a los tejidos, ya vimos. No es constante esto. Ajá, sí. Un hepatocito, por ejemplo, tiene cerca de 1000 mitocondrias. No, estos son organelos totales. Sí. Y de estos 4 tienen DNA con sus mitocondrias. Bueno, en cuanto a los mecanismos para inducir la fisión de las mitocondrias, o sea, la duplicación, se ya conoce poco, y lo que se sabe más o menos es esto. Existe una señalización que implica un factor de crecimiento, y este factor de crecimiento, esa señalización, induce el incremento en una proteína que se llama PRC. Esta proteína se incrementa dentro de la mitocondria y esto induce la biogénesis. La biogénesis es la duplicación mitocondrial, como la mitosis mitocondrial.
Entonces, la biogénesis mitocondrial es la mitosis, y este incremento de esta proteína induce un incremento en las proteínas de la cadena respiratoria y en la biogénesis mitocondrial, y esto se traduce como proliferación mitocondrial. Solo que este incremento en la proteína PRC es transitorio. Por ejemplo, se ha visto que en condiciones de estrés metabólico, como diabetes mellitus, eh, deficiencia de glucosa, que es lo que pasa en la diabetes mellitus, daño al DNA, esta proteína también se incrementa, pero el incremento es persistente, no es transitorio, como en el caso normal. Y ese incremento persistente en la proteína PRC induce inflamación crónica dentro de la mitocondria, y hay un proceso de adaptación de selección, y entonces esto se traduce como disfunción mitocondrial, y es una enfermedad relacionada a la edad. Entonces, sí, esto es transitorio, y aquí esto induce proliferación, y aquí no, esto ya es constante en estas condiciones de estrés metabólico. El ejemplo clásico es un paciente con diabetes, y esto ya induce disfunción mitocondrial, induce una disminución en el número de mitocondrias, y las poquitas que hay pues, trabajan mal, no trabajan tan bien. No son tan eficientes para producir ATP. ¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica, un estado crónico inflamatorio. Y este estrés metabólico también implica obesidad, no solamente diabetes. Pero pero entonces va a llegar a una edad, ya en la vejez, que vas a llegar a una edad, pues, o sea, la actividad de tus mitocondrias va a ser pues, menor, ¿no? Va a bajar, O sea, esto sería fisiológico al final, ¿no? Sí, pero digamos que el ejercicio también induce la mitosis mitocondrial, la proliferación. Okay. No necesariamente fisiológico. Okay. Un paciente que llega sano a la vejez, que mantiene actividad física regular, pues en teoría no tiene que perder esa capacidad. Bueno, aquí hay otras vías metabólicas que muestran también el efecto de esta proteína. Aquí vemos, por ejemplo, que el exceso de calorías ocasionado por la obesidad induce la activación de esta proteína, que son proteínas de tipo sinasas. Esta proteína induce la activación de esta otra, y a través de un proceso de acetilación inhiben a este mediador, al PGC. Entonces, este mediador es responsable, también se ha visto, de inducir la biogénesis mitocondrial, o sea, la proliferación de las mitocondrias. Y por ejemplo, estados como de privación de energía, esto quiere decir que aumenta la proporción NAD oxidado versus NAD reducido, aumenta la proporción de AMP versus ATP, esto quiere decir que está aumentando energía en la célula, induce la activación de esta proteína. Esta proteína que está aquí es esta que está acá. Aquí le llaman PRC, que se llama PGC1. Entonces, esta proteína, por ejemplo, dijimos que lo que iba a hacer es inducir la biogénesis y la proliferación de las mitocondrias, y aquí vemos que en este caso este estado de estrés metabólico, que es la obesidad, el exceso de calorías, apaga a esta proteína. Pero por otra parte, la falta de energía, la deprivación de energía, induce a esta proteína su expresión, y esta proteína va a inducir la proliferación de la mitocondria. Entonces, es un proceso regulado, tiene que ver con el estado de estrés metabólico, tiene que ver con la falta de componentes reductores como ATP. Cuando se detecta un descenso en la proporción AMP-ATP, se induce esta proteína, y se induce la proliferación mitocondrial a través de este otro grupo de proteínas. ¿Y como en cuánto tiempo lleva para que se active esa proteína? Yo creo que tarda a lo mejor días en responder todo el proceso, en que tú ya empiezas a ver la proliferación. Días. No, eso no es importante. De hecho, tampoco esto es importante, la proteína. Lo importante aquí nada más, esta no importa si es PGC o PRC, pues, menos. Lo que importa es saber qué la activa, qué la apaga. Estamos viendo que aquí la apaga un estado de estrés metabólico, la obesidad, la diabetes, y la activa el ejercicio, ya vimos, y la activa la deprivación de energía. Cuando la célula se dice que le faltan componentes reductores o ATP, se induce la expresión, y es la responsable de la biogénesis mitocondrial. ¿Sale? Y eso influye en la creación de más mitocondrias. Las mitocondrias, en teoría, esto mejora la capacidad oxidativa del tejido. ¿Puedes repetir qué es la oxidativa?
Pienso que el estrés, la diabetes. Aquí es la obesidad, y por la imagen pasada era el estrés metabólico. Este, la inflamación crónica, la diabetes, la decía. Ajá. Sí, podemos una persona que tiene exceso de calorías, pero que también hace ejercicio. Pues ahí ambas vías están activadas. Pues sí, el problema con la obesidad es que hay muchas situaciones inflamatorias. La obesidad ya es un estado inflamatorio crónico, así se considera. Es una enfermedad inflamatoria, porque los adipocitos secretan muchas situaciones inflamatorias. Entonces, si se somete a un programa de ejercicio, va a aumentar su capacidad aerobia, obviamente, pero mientras sigan ese exceso de calorías de adipocitos, va a seguir produciendo situaciones inflamatorias, va a tener un estado crónico de inflamación. Entonces, a lo mejor ahí el ejercicio no va a ser tan efectivo. Me imagino que en esos pacientes la diferencia entre antes y después no va a ser tan marcada, no va a ser más discreta. O sea, debería de ser más lo de la dieta, ¿no? Ahí tiene que ver otra la dieta, la alimentación, ¿no? Para ver efectos más notorios. ¿Qué se inflaman los adipocitos o cómo? Los adipocitos generan citocinas proinflamatorias que se llaman adipocitocinas, interleucinas, como el alfa, interleucina 6 conforme crece, ¿no? Y eso, por ejemplo, esas citocinas inducen inflamación del hipotálamo. Y esta inflamación del hipotálamo favorece la resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que tiene que ver con la saciedad en la alimentación. Si hay resistencia a la leptina, no hay sensación de saciedad, por ejemplo, y el paciente sigue comiendo hasta que ya no puede. Inclusive hay unas pastillas o medicamentos que sirven para la saciedad. Sí, es que ese es un reflejo a nivel del estómago. Bueno, a ver, vamos a ir con la biogénesis. Silencio, por favor. Aquí en esta imagen vemos un resumen de las influencias que modifican este proceso de biogénesis mitocondrial. Entonces, dijimos que el estrés oxidativo o la inflamación ocasionaba un incremento, pero era un incremento constante, era fijo, y esto a la larga se traduce en estado inflamatorio y en disfunción mitocondrial, que son estos rojos de aquí. Pero todas más estas señales inducen un incremento transitorio en la estimulación, y esto se traduce ya en un incremento en el número de mitocondrias y en su función. Entonces vemos que el ejercicio, por ejemplo, el desarrollo y crecimiento de las células, la restricción calórica, el estrés a nivel de hormonas, la hipoxia, la hiperoxia también genera este estrés, el estrés inducido por frío, todo esto enciende la biogénesis mitocondrial y induce ajustes en el número, en el tamaño, en la localización de las mitocondrias, y finalmente esto se traduce en una competencia metabólica incrementada, una mayor capacidad oxidativa, una mayor capacidad de la producción de ATP, generación de calor, por ejemplo, y también se traduce en defensas celulares mejoradas. El sistema inmune también está muy relacionado con estas fases de la mitocondria, con esta función mitocondrial. Esto baja la inflamación, es un efecto antiapoptótico. Todos esos beneficios se obtienen por el ajuste de las mitocondrias debido a su proliferación o a su biogénesis mitocondrial. Vimos que todos estos estímulos modifican la biogénesis, pero que estos en particular inducen una disfunción mitocondrial porque son estímulos crónicos. La obesidad entra aquí, la diabetes, las enfermedades crónicas. Ajá. Como son constantes, eso induce disfunción. Y al dejar de someterte al estrés metabólico, bueno, eso es producía activaba como a la PRC, ¿no? Y lo hacía crónico. Y al dejar de someterte a ese estrés, baja la estimulación,
y ya no se genera disfunción mitocondrial. El problema de esto es que este es un estado crónico. Entonces, conocemos a los pacientes diabéticos, tienen 20, 30 años y no cuidan su dieta, cuando se acuerdan toman la pastilla. Así es el paciente adulto mexicano. Es lo que van a estar viendo en consulta. ¿Sí? Y les dice que sí, pero pues nunca lo hacen. Ok, eso es lo que decía de la disfunción mitocondrial. Vemos aquí una sobrecarga de ácidos grasos libres, un estado hiperglucémico, la diabetes, genera estos dos, y esto se traduce en un incremento en las especies reactivas de oxígeno. Ese incremento en las especies reactivas de oxígeno favorece mutaciones, porque esto hace inestables al DNA, favorece el envejecimiento y disminuye, ya vimos, la vigilancia mitocondrial, y eso se traduce como disfunción mitocondrial, lo cual es un círculo vicioso porque esto baja la beta-oxidación. La disminución de la beta-oxidación aumenta los ácidos grasos libres, ya no se están catabolizando, aumenta otra vez las especies reactivas de oxígeno y baja la producción de ATP. Entonces, esto se traduce como resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y a un empeoramiento en la diabetes. Sí, resistencia a la insulina, o ya incluso diabético. Pero aquí, si no es diabético, ya tiene resistencia a la insulina. Como ven aquí es un círculo vicioso, ¿no? Este estado induce más disfunción mitocondrial, disminución en la biogénesis, mayor envejecimiento, mayor inestabilidad en los ácidos nucleicos y mayor cantidad en los ácidos grasos libres circulantes, triglicéridos. ¿Ese arroz qué significa, perdón? Especies reactivas de oxígeno. Pues la especie de insulina no trataría más de cómo La resistencia a la insulina nada más quiere decir que necesitan más insulina para obtener el mismo efecto que antes tenías con menos. Entonces, eso indica que hay un bloqueo ahí en la señalización, que ya no es tan eficiente el proceso, por algo que está pasando. Puede ser muchas cosas, puede ser desde anticuerpos en contra del receptor, a la insulina, esto baja el número de receptores en la membrana, de los poquitos que queden, tienes que estarlos activando más, pues más insulina. Puede ser que haya una situación inflamatoria que interfiera con la señalización, ya a nivel dentro de la célula, por ejemplo. Ahora el mecanismo sí que está en entonces leí un artículo de una persona que está haciendo del doctor Rojas, que decía que la hiperinsulinemia está tratando de hacer porque la mayoría de las personas que tienen esta hiperinsulinemia por una cuestión genética, ¿no? Como la pero en la resistencia a la insulina, ya porque hay mucha insulina libre, entonces hay una insulina que actúa o más bien estimula la regeneración de los receptores de insulina para que precisamente no ataque a la célula, no meta mucho glucosa a la célula. Pero decía que eso era porque por el estado y lo que sucede es que al final cuando porque como hay atracón, pues obviamente va a sentir el paciente lesionado porque ahora sí hay menos no sé si sea verdad que la propia insulina baje su receptor, no lo he escuchado. Pero, pues sí, un exceso de insulina a lo mejor produce otras cosas, produce toxicidad, no lo sé. Tiene sentido, ¿no? Pero no lo he escuchado. Sí, pasa. Nosotros no hay. Se supone que todo el estrés, el estrés en el metabolismo, perdón, va también a generar mutaciones. Ajá. Pero un paciente tiene diabetes, ¿no? Ese mismo estrés le va a generar otras mutaciones
pero cuando, bueno, no, más bien una persona que tiene obesidad, cuando ya tiene un tratamiento y se combate la obesidad, esas mutaciones quedarían latentes. Eso sí, eso ya no se advierte, ¿no? Eso ya quedó. Por ejemplo, que por lo de su estudio también puede hacer, ¿no? Que un señor que es obeso y tiene hijos va a tener mutaciones genéticas, ¿no? Y puede ser que esas mutaciones ya se las pase. No, porque esas mutaciones eh, no se heredan, se generan células somáticas, no son las células germinales. Entonces, ¿cómo la diabetes es que se hereda? Que es hereditaria. Ajá. Sí se hereda la probabilidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Predisposición. La predisposición, ajá. Pero si el ambiente es adecuado, se expresa. Pero si el ambiente nunca fue el adecuado para generar diabetes, no hay un ambiente obesogénico, se llama. Aunque tengas la mutación, no se va a manifestar, ¿no? No ser diabetes. O sea, una persona que no era como propensa a tener diabetes hereditaria y que pues, de repente la diabetes, ¿cómo se la transmite? Lo que pasa es que la diabetes es una enfermedad compleja como el cáncer. No hay son muy pocos las mutaciones que te generan diabetes como tal. Es una mutación en el receptor de insulina, por ejemplo, es muy raro. Es una enfermedad compleja, multifactorial, y generalmente aquí la predisposición genética se manifiesta después de años de un ambiente adverso, ¿no? No es así tan pronto. O sea, el factor determinante ahí sería más no la predisposición, sino el factor, o sea, el ambiente en el que se está desarrollando la... Okay. Y en realidad es muy complejo esto. ¿Han escuchado de epigenética? ¿Les dije algo de epigenética? Epigenética. Epigenética quiere decir que está más arriba de la genética. Son alteraciones, modificaciones en la expresión de los genes que son debidos a situaciones que no tienen que ver con cambios en el DNA. Por ejemplo, el ambiente, toxinas, exposición a fármacos, eso modifica, por ejemplo, el patrón de metilación y de acetilación en el DNA. Entonces, un DNA que tiene un patrón de metilación alterado se expresa menos o se expresa más. Y eso se traduce en que haya más proteína o menos proteína, ¿no? Y eso ya genera una disfunción. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el año pasado apenas salió un artículo donde en ratas obesas, las hicieron obesas desde que nacieron, y tuvieron crías, estas ratas obesas, fueron preñadas. El patrón de metilación del DNA y de acetilación de las histonas del DNA es distinto en los hijos de ratas obesas comparado con las crías de ratas normales. Entonces, si el patrón de metilación está modificado por la obesidad en los padres, esto genera que el patrón de expresión de los genes de la descendencia sea distinto. Entonces, seguramente habrán escuchado que la obesidad, el ejemplo en la familia y que los hijos de padres obesos también pueden ser obesos, tienen una alta probabilidad. Y se pensaba que era el ejemplo, ¿no? Como en la casa había muchas calorías y comían y no hacían ejercicio, el niño aprendía este ejemplo y tenía ese problema. Pero ya se ha visto que el patrón de metilación y acetilación en hijos de madres obesas es distinto y que este patrón se asocia con obesidad en los niños, en la descendencia. Ya se ha visto en ratas y no hay ninguna razón para pensar que en humanos no sea así. Al contrario, es muy parecido al patrón de metilación y acetilación del DNA. Entonces, no solamente es el ejemplo y el ambiente obesogénico, ¿no?, de la familia. Ya desde que naces, si tu madre fue obesa, ya tienes tú modificaciones y predisposición en la expresión de los genes que se asocian también con la obesidad. Entonces ya desde ahí ya el problema es más complejo. No lo sé. No lo sé. Eso no es 100% seguro, ¿no? No todos los hijos de madres obesas van a ser obesos. Hay una fracción que no lo es. Pero ya tienes ahí el riesgo, ya tienes ahí el patrón alterado en expresión de los genes. Ajá. Entonces, pero eso es solamente un factor, hay muchos factores que se juntan para generar obesidad.
Entonces es muy complejo la obesidad, la diabetes es muy compleja, igual que en cáncer de complejo. Son muchos los factores y lo mejor es cubrir los más posibles con los pacientes, ¿no? Bueno, mañana ustedes sí tienen clase, ¿no? Ok. Nos vemos mañana.